casi igual. Pero a mí me gustan las ventas porque me gusta comer. Así es que yo comparto eso, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar esta mañana con el tema que Dios ha elegido. Y siempre ruego su atención. Hoy quiero hablar esto, pero antes de eso quiero que ustedes lean eso. Dice, cuando los creyentes dejamos de ser motivados por el amor, comenzamos a criticar a otros hermanos, dejamos de ver lo bueno en ellos y solamente nos fijamos en sus defectos. Entonces pronto perdemos nuestra unidad. Una pregunta, ¿ha estado hablando a espaldas de alguien? ¿Ha estado fijándose en las debilidades de los hermanos en vez de sus puntos fuertes? Tenga presente el mandato de Jesús de amar a otros como a sí mismo, Mateo 22:39. Si comienza a sentir ganas de criticar a alguien, mejor deténgase y piense en las cualidades positivas de esa persona. Cuando tenga algún problema con alguien, hable con esa persona directamente y con amor y no comience a esparcir chismes. ¿Por qué? Porque Pablo habla algo bien claro en Gálatas 5. Vaya conmigo a Gálatas 5. Y Pablo nos da una recomendación, y le da una recomendación a los Gálatas, porque Dios había hecho maravillas en ellos, pero los Gálatas estaban saliendo de lo que Dios había hecho. Y dice la palabra de Dios ahí, en ese verso de Gálatas 5, 14 y 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En otras palabras, que el amor de Dios siempre esté en nosotros. Porque las iglesias deben de ser unas iglesias sanas, dirigidas por el amor de Dios. Y el amor de Dios pasa por alto las faltas, ¿verdad? Y gracias a ustedes por su comprensión y su tolerancia. Y su forma de verme como pastor, para entenderme muchas veces y comprenderme en mis defectos, ¿verdad? Y quiero esta mañana entonces entrar al tema. Vamos a hablar de la actitud del apóstol Pablo ante el sufrimiento. Este tema está basado en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y podrá decir usted, pastor, es que mi tribulación es fuerte, es que mi tribulación es algo que usted no lo ha pasado. Mire, yo he pasado muchas tribulaciones y sigo pasando. De hecho, el tema de Mario en la mañana a las 7:30 fue prácticamente una continuación o una antesala de lo que yo quería hablar. Nosotros nunca los ponemos de acuerdo ni con Roberto, ni con Mario, ni con el pastor Jorge, ni con el pastor René para traer una palabra a la iglesia. Lo que el Espíritu da, eso damos. Y eso nos ayuda a liberarnos a nosotros mismos. Porque cuando la palabra se da, el responsable es el Señor, ¿verdad? Y aunque hay veces sintamos que es un poco fuerte y que pareciera que lo están tirando solo a nosotros, pues es la palabra. Y la palabra dice que no regresa vacía, ¿verdad? ¿Verdad? Me acuerdo una vez que yo andaba ahí todo emocionado como cristiano y una sierva en la iglesia Oré de La Ceiba me dijo, pastor, hermano, me dice, yo tengo una palabra para usted. Y me llevó a segunda de Pedro 2, versículo del 20 al 24. Mejor no me hubieses conocido, que conociendo el camino te has vuelto atrás. Te ha acontecido lo que el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cielo. Y tu postrer estado será peor que el primero. Yo me sentí mal, pero ella me estaba confrontando porque yo andaba ahí como medio tibio. Andaba como que no quería hacer algunos cambios que se deben de hacer en la vida de santidad cristiana. Pero cuando yo analicé la palabra me di cuenta que sí había que ver, habían áreas de mi vida que tenían que ser más expuestas al Señor. Por eso vamos a hablar de la actitud del apóstol Pablo ante el sufrimiento. Recuerde, actitud con C, no con P, ¿verdad? Eso es importante. Recuerde que su actitud lo va a llevar a su altitud. Si su actitud es buena, las cosas van a funcionar. Pero si su actitud es mala, las cosas van a menguar. Así que en la vida cristiana debemos que ir creciendo al varón perfecto. Veamos antes este video que está aquí, que nos va a gustar mucho. Recuerdo una historia sobre una reflexión que dice: durante una sesión grupal, un psicólogo tomó un vaso de agua y lo mostró a los demás.
Mientras todos esperaban la típica reflexión de ¿este vaso está medio lleno o medio vacío? El psicólogo les preguntó ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre los 200 y 250 gramos, pero el psicólogo respondió: el peso total no es lo importante, más bien, depende de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo durante un día entero, mi brazo se estumecerá y se paralizará del dolor. El peso del vaso no cambia, siempre es el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sostengo en mi mano, este se vuelve más pesado y difícil de soportar. Y continuó: suelta el vaso. Las preocupaciones, los rencores, los resentimientos y los sentimientos de venganza son como el vaso de agua. Si piensas en ellos por un rato, no pasará nada. Si piensas en ellos todos los días, te comienzan a lastimar. Pero si piensas en ellos toda la semana o incluso durante meses o años, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer algo. Moraleja: no olvides soltar el vaso. No permitas que el peso de las emociones negativas haga que tu vida se vuelva más difícil. Este peso solo te estará frenando de continuar con tu camino y ser feliz. Iglesia, suelte el vaso. Si está claro ya, ¿verdad? Hay que soltar el vaso. Porque ahí dijo, me ayuda con las luces, por favor. No me gusta hablar cuando estoy en directo porque no es correcto. Porque estoy dando un mensaje. Y les pido por favor su atención al equipo que está conmigo atrás. Hay que soltar el vaso. Hay mucho resentimiento muchas veces, mucho rencor y mucha falta de perdón en uno como cristiano. Entonces esas cosas nos hacen que nosotros no avancemos. Porque cuando el corazón no aguanta, lo tira por el cuerpo. Nosotros tenemos que ir soltando. Miren, yo en este tema que te escribí y que voy a dar, yo me identifico mucho porque yo estuve mucho tiempo sosteniendo el vaso. Yo estuve incluso resentido con mis hermanos y hermanas. Yo estuve resentido con mis familiares porque creía que verdaderamente ellos no habían hecho nada por mí y yo había hecho mucho por ellos. El problema es que muchas veces nosotros ayudamos para dominar, no para soltar. Nosotros debemos de ayudar por agradecimiento en todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de lo que fue un sufrimiento. Pero nunca guardó cosas en su corazón ni se volvió una persona amargada. El apóstol Pablo, como la iglesia entera que Jesús estableció en el libro de los Hechos, pasó por muchos problemas, pero al final la iglesia está establecida. Y es lo que nosotros necesitamos. Establecerlos como iglesia y ser personas completamente diferentes a los demás. Porque el mundo está carente de personas que verdaderamente amen a Dios. De personas que reflejen a Dios a través de sus actos y de su comportamiento. Los hemos dado muchas veces a las partes del mundo y por eso el enemigo tiene la facultad para agarrarse de nuestras finanzas, agarrarse de nuestros hijos, agarrarse de nuestros negocios y por eso le damos la entrada. Y muchas veces le reclamamos a Dios por cosas que pasan, pero hoy yo quiero a través de la palabra tener una actitud positiva, una actitud que nos dé esperanza, como decía el pastor Mario. Una actitud que nos dé un aliento diferente a ser personas diferentes. Por eso, mire, como podemos comprobar por el libro de los Hechos de los Apóstoles, toda la historia de la iglesia está llena de dificultades y persecución. El propio nacimiento de la iglesia fue un gran dolor, con gran dolor. Muchos cristianos no quieren aceptar este hecho en sus vidas y buscan eludir esto metiéndose en un caparazón, pero esto no fue el proceder del apóstol Pablo. Veamos algunas formas. Dice, el sabio dijo, recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra. No tengas miedo de decir adiós. Eso es parte de la vida. Eso es muy importante. Para que nosotros avancemos tenemos que ir cerrando etapas en nuestras vidas.
Y muchas veces nosotros los cristianos le damos copia, guardamos copia y la gente entra. Por eso hay que ir cerrando etapas en nuestra vida. En la vida de un cristiano tiene que ir avanzando de día en día. ¿Por qué? Porque con Cristo en su corazón el pasado ha sido borrado. El presente tiene sentido y el futuro está asegurado. Porque Él ha dicho que no lo dejará ni nunca lo desamparará. Porque Él ha dicho que estará con nosotros todos los días de nuestra vida y que en su casa moraremos por largos días. Porque Él ha dicho en el día que tema, en mí confía. O sea, promesas de la Biblia. La Biblia tiene 3.573 promesas, de las cuales Dios las dejó para usted. Pero no creemos muchas veces en las promesas de la Biblia. Y cambiamos lo que Dios ha dicho cuando Dios ha dicho cosas hermosas para usted. Si anduvieras en mis caminos y escucharas atentamente la voz de Jehová tu Dios, y guardaras mis preceptos y anduvieras en mis mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. Deuteronomio 28, del 1 al 2. O sea, y comienza Dios a dar las bendiciones. Pero si te apartaras de mí y anduvieras en otras cosas, estas maldiciones te alcanzarán también. O sea, Dios es tan fácil el Señor que solo necesita nuestro corazón. Por eso Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Nos cuesta darle a Dios nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar inclinado completamente a Dios y por eso el apóstol Pablo es un ejemplo de eso. El apóstol Pablo se dio cuenta, educado por Gamaliel, el hombre más inteligente del gobierno romano, diseñado para crear el sistema de opresión al pueblo romano y a todo el pueblo cristiano. El que estuvo presente en la muerte del primer mártir de la fe, Esteban, y dijo que le trajeran la ropa y se la tiraran a los pies. Y Esteban dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pablo va a perseguir la iglesia en Hechos 9 y le cae un rayo. Y lo tumba del caballo y lo deja sin vista. Y está 3 días sin ver. Y Dios ordena a Ananías de que vaya a orar por él. Y Ananías se resiste y dice Ananías, no, yo no voy a orar por ese hombre porque persigue la iglesia. Y le contesta a Jesús, es útil para mí orar. Por eso usted nunca se sienta menos cuando Dios lo llama para hacer algo. El Señor no llama a capacitados, Él capacita a los que llama. Seamos diligentes en las cosas que Dios nos ha dado. Yo ahora estoy viniendo acá los domingos a las 6 de la mañana. Yo tengo que estar más temprano ahí viendo cómo está el café, viendo cómo están las sillas, cómo están los baños, tengo que estar viendo eso. Porque es parte de mi trabajo, es parte de mi obligación como persona que Dios ha llamado a este ministerio. Y nosotros a veces lo resistimos a lo que Dios, y somos como Jonás, y aunque lo metemos en el pez, los va a arrojar. Tarde o temprano vamos a servirle a Él, porque por Él fuimos establecidos. Así que esta mañana entremos al tema y veamos, ¿qué hizo Pablo primero para avanzar? Vivió sin resentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pablo sufrió mucho, pero sin embargo notamos que en su alma no quedó ni una pizca de acusación de amargura contra el Señor. Él entendía que todas estas adversidades eran usadas poderosamente por el Señor para la formación de su carácter. Él lo recibió todo como parte de su compromiso con Cristo y confió en que Dios se encargaría de todo, dice 2 de Corintios 4:12. El resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. O sea, vivimos resentidos muchas veces y principalmente con Dios. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10 dice, haz Señor tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y hay veces que la voluntad de Dios duele. Hay veces que la voluntad de Dios no es agradable. Pero Él dice, no menosprecéis, hijo mío, la disciplina de Jehová, porque el Jehová al que ama disciplina, como el padre al hijo, a quien quiere. Proverbios 3, versículo 11 y 12. Cuando Dios está tratando con nosotros, es porque Dios quiere hacerlos útiles para su obra. Y vivimos resentidos muchas veces. Dicen que una vez había una pareja que le servía mucho al Señor. Ya estaban viviendo solo ellos porque sus 4 hijos ya estaban casados y se habían ido de la casa. Y servían en la iglesia y eran parejas activas, evangelizando, siguiendo los procesos con el pastor. Pero un día están almorzando y el hombre se fue de frente y cayó encima del plato su cabeza.
Y cuando ella se sorprende, un paro cardíaco pero fulminante. Dios nunca se olvide que Dios es el dueño del jardín y Él puede cortar la rosa y el clavel y ponerle en su jarrón y nadie diga nada. Porque dice el Salmo 135, versículo 6, que Él hace con quien quiere y como quiere y nadie meta su mano. Así que a veces le reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué? Pregúntele para qué. Y entonces el hombre murió y la mujer llamó al 911 y llegaron y se lo llevaron y él estaba muerto. Y comenzó a resentirse con el Señor, como pasa a veces nosotros. Y comenzó a resentirse con Él. ¿Cómo puede ser que nosotros te servíamos, que teníamos un ministerio y mi esposo ahora se fue? Y dejó de ir a la iglesia, dejó de diezmar, dejó de ofrendar, dejó de estar en la presencia del Señor y no quería saber nada de Dios. Y tiene un sueño y llega al cielo. Y cuando llega al cielo, al primero que encuentre es al esposo. Y le dice el esposo, amor, ¿qué haces aquí? Jesús me dio la lista, le dice. Y te faltan 20 años para que vos estés conmigo. Antes que vengas vos, vienen 2 de nuestros hijos. Y se molestó más con el esposo y se fue de los padres que ya habían muerto. Y le dice a los papás, hija, ¿qué hace aquí? Si de sus 6 hermanos que son, antes de que usted venga, vienen 4, le dice. Y se enojó más y se fue de Jesús. Y le reclamó, le dijo, Jesús, ¿cómo puede ser esto? ¿Y qué hace usted aquí? Le dice Jesús. Si usted no viene ahorita. Ahí le di la lista original a su esposo y le di la copia a sus padres y le faltan 20 años. Usted tiene que hablar de mí. Usted tiene que presentarme. Y sus nietos, y sus amigos, y sus compañeros tienen que saber de mí. ¡Hey! Y se despertó la señora. Y comenzó a servirle al Señor otra vez. Y comenzó a darle más al Señor. Porque muchas veces Dios tiene que pasar como pasó al apóstol Pablo. Pero él nunca se resintió. Ni con nadie. A él lo perseguían, le hacían lo que querían y él nunca se resintió. Él nunca se hizo amargado. Él nunca empezó a decirle, sí, que ustedes que ahora se me dan vuelta. Porque nosotros así somos. Antes cuando yo tenía, sí me buscabas. Ahora que no tengo, no me buscas. Es que Dios quiere bendecirlo. Y él dice que él no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios lo tiene elegido, lo va a pasar por donde lo va a pasar. Ahí pasó un video, Mario, de un tanque que un hombre lo restauró. Todo lo hizo nuevo. Así es Jesús con usted y conmigo. Todo, tornillo por tornillo. Se lo conectaron mal, se lo pusieron mal, las patas están malas, hay que ordenarlas. Todo malo, solo desorden. Entonces necesitamos, pero no lo resintamos con el Señor. Otra cosa que hizo el apóstol Pablo, y esto es importante saberlo, sin rendirse ni volver atrás. 2 Corintios 1:8, no hay que rendirse. ¿Con qué facilidad lo rendimos? ¿Con qué facilidad nosotros no avanzamos en el ministerio? Porque alguien nos dicen algo y alguien dice, no, usted no está para eso. Yo nunca me he rendido con ningún líder que Dios ha mandado aquí. Y siempre lo voy a tener predicando. Y aunque yo sea criticado, lo voy a tener predicando. Y siempre van a haber personas que ayudan al ministerio. Hoy me presentaba Mirtala en la clase de los niños y me gustaba porque son cosas que se tienen que hacer. Hay que ver compromiso con el Señor. Entonces, pero uno se rinde con facilidad. Ya porque tienen problemas financieros se rinde, porque tienen problemas de salud se rinde, porque peleó con el marido y con la mujer se rinde, porque a las familias chocan, se rinde. Usted no puede rendirse. Usted tiene que seguir en el Señor. El apóstol Pablo dice, a Pablo nunca le faltó el valor y eso a pesar de todo lo que ya había sufrido. Nos sorprende cómo después de que fuera apedreado en Listra, al día siguiente salió de la ciudad rumbo a Derbe para continuar predicando la palabra de Dios. Apedreado, el entusiasmo de Pablo nunca flaqueó y nunca pensó en volver atrás. Dice Gálatas 5:1, trata de vivir con la libertad que Cristo os hizo libre y no esté sujeto al yugo de esclavitud. Si usted no puede retroceder, usted no puede volver atrás. El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no rendirse nunca. Decía aquel que escribió mucha música, Beethoven, quedó sordo antes de escribir la Quinta Sinfonía y dijo, voy a agarrar la vida por el cuello, y le escribió. No le escuchó, pero él escribió. Entonces usted, ¿cómo va a volverse atrás? No podemos volver atrás. Hebreos 10:39 dice que por nada debemos retroceder.
No retroceda en su vida. Su vida cristiana tiene que ir de gloria en gloria y victoria en victoria. Tiene que darse cuenta usted que Dios está con usted y que Dios le va a dar lo que Él le ha prometido. Una vez mi hermana Carmen me llamó de Miami y me dice, hermano, tuve un sueño contigo. ¿Qué soñaste, hermano? Soñé que estabas en oiga bien, yo nunca he andado ahí, pero ese es un sueño que se va a cumplir. Soñé que andabas en un crucero, me dice, y que había una plataforma en el crucero, y habían personas acá y personas allá, unas 3.500 personas, y vos predicabas la palabra, y había una unción del Espíritu Santo, y había una presencia de Dios en aquel barco, me dice, que eso era bello. Y yo, Señor, algún día me vas a llevar a esos océanos. Porque Dios manda a través de las personas lo que Él le quiere decir. Pero hay veces que lo rendimos. Me acuerdo cuando yo comencé esta obra, aquí venían personas, oiga, las mandaba el enemigo a decirme, usted no tiene llamado de pastor, esta obra no va a crecer, aquí no viene nadie. Yo decía, no es cierto. La palabra de Dios en el libro de Números 9, del 34 en adelante, lo puede leer, dice que la bendición de Jehová puede tardar un día, 2 días, un mes y un año. ¿Cómo se va a rendir usted porque le digan cosas? ¿Cómo se va a rendir usted cuando quiere emprender un negocio y le dicen el otro, es que aquí cobran impuestos? Pues cobrarán a otro, pero yo doy mis diezmos. Y dice Dios que Él reprenderá por mí al devorador. No, que usted está vendiendo lo mismo, no es lo mismo. Yo tengo la unción de Dios, mis baleadas están mejores, mis tortillas van más infladas. Y le pongo más frijoles. No se rinda. La enfermedad nunca se rinda. Declare sanidad sobre su vida. Unge usted mismo. Hace poco fui sano de vértigo yo. Yo estaba aquí parado frente a ustedes y solo Dios sabía cómo estaba yo. Yo los miraba a todos que se hacían para allá y para acá. Yo no podía hacerle así. No podía hacerle así. No podía hacerle así. A ningún lado. Yo no podía hacerle así porque sentía que me caía. Llamé a mi hermano médico y me dice, hermano, tenés un desbalance, eso no se cura, solo Dios. Ya dijiste, le dije yo, ya dijiste. Me recomendó unas pastillas que te tomaba una en la mañana y en la tarde, y le dije al Señor, Señor, voy a ser obediente con mi hermano, tú usas la medicina también, voy a tomarla. Y empecé a tomarla y empecé a estabilizarme, como los 4 días ya estaba completamente estabilizado, pero el día lunes eran mis últimas pastillas. Y las pastillas valen 680 las 15 pastillas. Porque son 32 por día, son 15. Y yo levanté las manos al cielo y agarré esa caja de las pastillas. Y yo le dije, Señor, tú eres mi sanador. Tú has dicho en Isaías 53 que tú te llevaste nuestras enfermedades y dolencias. Y por tu llaga yo he sido curado. Padre, si estás en ti, darme ese favor como tu siervo. Que dependo de lo mucho que vos me das y poco me das. Yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida, Padre amado, y que tú me sanes por el poder de la palabra. Y yo declaro en el nombre de Jesús que estas son las últimas 2 pastillas que yo me tomo, Padre. Está en tus manos, no está en los míos. Jesús dijo en Lucas 22, versículos 42 y 43. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43, y al instante se le apareció un ángel para fortalecerlo. Lloré, me tomé las últimas pastillas. El martes 1 pues siempre entra ahí un poquito y yo me empecé a mover. No, pero ya no, digo yo. No, tampoco. No, ya no. Estoy bien. Y seguí avanzando. Ayer me llamó mi hermano. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, fui sano. Ya me sanó el Señor. Es que vos sos tremendo, me dice. Me acuerdo cuando te sanó de presión alta. Yo empecé a sentirme lumbo cuando Él me sanó y lo llamo, hermano, me dice, no descuides eso. A mi padre le pegó un derrame cruzado de brazo, alfabeto y pierna izquierda por no tomar las pastillas de la presión. Y yo le dije, Señor, si me vas a dejar canteado, pues así me vas a dejar, pero yo no voy a retroceder. Yo no vuelvo a tomar las pastillas, Padre. Y para el día de hoy, para honra y gloria a Dios,
tengo 18 años, 2 meses, 27 días de no tomar una pastilla. Entonces usted no puede regresar atrás. Y órele al Señor y pídale al Señor que dé sanidad sobre su vida. Y hay que hacer lo que dice Éxodos 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y anduvieras en sus caminos y guardaras sus mandamientos, ninguna enfermedad que le envíe al pueblo egipcio te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es su sanador. No retroceda en su vida cristiana. No esté un día acá y un día allá. No. Dice la palabra de Dios que a los tibios los va a arrojar. Ya no hay tiempo para ser tibio en las cosas de Dios. O aquí hay 2 definiciones claras y usted tiene que darse cuenta de esto. O está con la familia de Dios o está con la familia del diablo. Pero aquí ya no hay tiempo. Ya aquí ya no hay tiempo. Aquellos están organizándose el mundial, otros están organizando todo. Ese es problema de ellos. Déjelos. En vez de regalarle dinero a los países pobres como África, que la gente se está muriendo del hambre, que no tienen proteína, no tienen de dónde, apenas unos cabritos y unas cositas que tienen, hacen mundiales y hacen excesos. Porque en ese lugar hay un hotel en Dubái que vale $25,000 la noche. Porque el servicio es de oro. ¿Para qué quiero servicios de oro si yo hago aunque sea parado y en el monte donde sea? Todos esos excesos quieren exhibirlos ellos. Quieren exhibir ellos porque ellos son religiosos. No aman a Jesús. Sí. Cristiano debe ser una persona que no retroceda. Aunque le digan, yo como le digo a mí, me han dicho, me dicen a mí, y si el dueño viene y le pide este local, se lo doy si es de él. Él no me ha dicho a mí que yo le arregle esto. Esto se ha arreglado con los diezmos y ofrendas. Lo único que vamos a arrancar son los aires porque no hay que dejárselos también. Y para allá todo le queda aquí y quiero arrancar yo. Pero yo sé que mi Redentor vive y mis ojos lo verán, como dice Job 19:25. Su Redentor vive y los puede llevar abajo de un palo y de ahí los levanta el Señor. Hay un guanacaste que ya lo estoy viendo ahí en el parque yo. Y ahí lo reunimos con todo y sillas. El Señor sabe a dónde lo lleva uno. Él no se equivoca. Hemos mejorado esto porque esta es la casa del Señor. O sea, no hay que ignorar lo que es de Él. Y hay que darle al Señor lo que es del Señor. Mi casa está desierta, dice. Y no invierten en mi casa. Mientras las de ustedes tienen televisores de 80 pulgadas, de 40, de todo lo que tienen, buenos muebles, y la mía. Que ahí donde está la cosa, porque hay que invertir en su obra, está como bien bonita y Dios la va a ampliar. Ahí tengo un diseño para el nuevo altar que viene, con una marca de sonido Boss. Va a llevar parlante al frente, parlante arriba, por todos lados los oídos. Una ricura al oído. Y Dios va a proveer. Pues. Y fui a cotizarle. ¿Cuánto valen las columnas? 80,000. Eso es muy barato, suban. Le digo que yo las voy a comprar cuando valgan 100. Y las va a llevar. Dice, no, sí, yo lo ando cotizando. Hay que declarar la palabra, pues. Número 3, sin desanimarse. Dicen que el diablo tuvo una venta de carpa y todo lo vendía barato. Las Volvo, llévatela por $20. Los Mercedes, llévatela por $5. Las motos esas caras, llévatela por $1. Todo lo vendía barato el diablo. Todo el mundo lo compraba. Pero en la esquina tenía una vara con un clavo. Y decía, se vende $3 millones. Le decía, ¿quién le va a comprar esa vara? ¿Quién le va a comprar esa vara? Es que no la vendo, le dice el diablo. ¿Cómo se llama? Se llama desánimo. Y yo la uso con todos los que buscan a Dios, le dice. Les dicen que les van a pagar y no les paguen, entonces los punchan. Ya no creen en Dios, dice. No hay que desanimarse, iglesia. El desánimo no viene de Dios. Según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La cobardía viene a nuestra vida cuando nosotros nos separamos de Jesús.
En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9, Dios visita a Adán. Y en el 10 le dice a Adán, escuché tu voz y tuve miedo. Adán se había salido de la cobertura y los mandatos de Dios. Entonces comenzó el miedo a entrar. Entonces eso hace que los desanimemos. Y cuando usted se desanima, su sistema inmunológico comienza a bajar. Y entonces usted ya no piensa en las bendiciones, sino en los problemas. Y no tengo nada, y desanimado. Nada, no tiene nada, no tiene nada. Aunque no haya ganado, dijo aquel, va en Habacuc. Aunque no haya para la vida. Con todo eso, yo alabaré a Jehová. Con todo eso. Sí, tiene que repetir chiringo. Sí, hay que gastarlo. De repente Dios quiere que lo gaste porque tenía muchos. No, es que ya me conocen los zapatos. Mentira, nadie le ve las patas. Usted es que inventa. Es que esa cartera ya me la conocen de la mujer y no combina con las sandalias. Llévela así. Y uno de hombre también, ahora es tan lujoso uno de hombre, es vanidoso. Sí. Hoy que me ponía este traje yo, lo compré en el 2012, compré este traje. ¿Verdad? Y sigue quedándome. Yo lo único que tengo que hacer es no engordar. Digo, si me queda, digo. Crecer ya no voy a crecer. Tal vez para los lados o para el frente. Pero vamos bien. Así que no se desanime. El apóstol Pablo es un ejemplo de eso. El ministerio que permanece es el ministerio que persevera tenazmente durante periodos de gran persecución. No es el vacilante, no es el que necesita del aplauso de la gente. Ese es el ministerio que pertenece. Nosotros crecimos más y cuando crecimos fue en la pandemia. Se había caído esa aula de los niños porque la viga era de madera y se vino toda la mitad del techo. Habíamos hecho la obra gris para los servicios de los hombres, solo los tubos. Yo oraba al Señor y yo le decíamos, teníamos la galera, Mario es testigo, al 50%. Y en pandemia fue donde más crecimos porque yo nunca me desanimé. Nunca, no está la pandemia, no los reunamos que los podemos morir. Mire, somos cristianos aguados muchas veces. Porque los da miedo morir y no es que la graduación del cristiano es la muerte, pues. Y no es que queremos estar con él, adorándolo allá. Yo quiero estar ahí con él. Viendo que toquen las trompetas y yo feliz con él. Sin pagar luz, sin pagar agua, sin pagar tarjetas de crédito, sin pagar impuestos, sin que me moleste la Xiomara, ni todos esos, sin que me moleste aquel, sin que me moleste todo el mundo. Yo quiero estar allá. Pero uno hay veces está con miedo. Y dice la palabra de Dios, es necesario que todo el mundo muera, para que después venga el juicio. Entonces, me acuerdo que estando en la casa, llegó un siervo, un miembro de la iglesia, que está aquí con nosotros, y me entregó un sobre. Yo ya había hecho el presupuesto del gasto. Gastábamos 47,800 lempiras en reparar el aula y en poner los baños y los servicios y comprar el tanque, porque otro miembro de la iglesia donó la estructura para ponerlo. Y cuando era tiempo de pandemia, era duro, era mayo. Y le llevan al pastor una buena cantidad, yo me quedo, no hay iglesia, me quedo con ellos, 50,000 para comer, ¿y qué me iba a dar? Y no hay ofrenda, y no hay diezmos, pero él llegó allí con un sobre. Cuando yo abrí ese sobre, dije yo, 100 morados. Aquí están los baños, dije yo. Aquí está la viga, aquí está todo, y pusimos todo, porque yo nunca me he desanimado. Nunca me he desanimado yo en este ministerio. A mí toda la vida yo ando como me decía mi papá, hijo, aprenda, usted es un Antunes, me decía mi papá. Solo somos el nombre, pero ahí vamos. Usted es un Antunes, me decía. Y cuando usted le pregunten de dónde viene, dígale, de atrás. ¿Y para dónde va? Para adelante. No ande contando de dónde viene ni para dónde va, porque le hacen el mandado atrás y se le ponen adelante, me decía. Mi papá a mí me decía cosas hermosas, me decía, las deudas viejas no se pagan. Le digo, y las nuevas se dejan que se hagan viejas, decía. Mi papá era lindo. Me ponía en la pierna y me decía, hay 3 cosas, hijo, y una es fundamental en su vida. ¿Cuál es, papá? Cuando has perdido el dinero, me decía, no has perdido nada.
Si estás enfermo y le crees a Dios, Dios te sana. Si no, anda al médico. Pero cuando pierdes tu honradez, lo has perdido todo. Entonces, ¿por qué desanimarse? ¿Por qué desanimarse cuando Jeremías dice en el capítulo 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para fin de lo que esperáis. Únase más a Jesús, dele más su corazón a Jesús, métase más con Dios y verá usted cómo esas puertas que están cerradas se van a abrir, cómo ese matrimonio que no se ha funcionado va a funcionar, cómo es rebelde que no ha querido venir, viene, porque Dios está con usted. Y si no, pregúntele a mi mujer que estuvo 10 años orando por mí, hasta que me reventó el Señor y me puso las chachas. Y me echaron en la paila de un Nissan. Eso es perro que le soquen las chachas. A mí no me pusieron de las pajillas, me pusieron chachas de esas blancas y mamadas. Cuando me las quitaron tenían las señas. Y Nelly dice que decía, arráncalo de las ceibas. Sí, pero no era así, hombre. Yo tenía que arrancar, pero bendecido, no enchachado. Pero como Dios dice que Él no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Me tuvo que pasar por un proceso. Pero después del proceso comenzó Dios a tratar conmigo y animarme. Yo me vine aquí de la Ceiba, se lo digo honestamente, con 500 lempiras, pagué 234 de pasaje en Cristina. No me bajé a comer porque tuve miedo que se quedara el bus y dije, ¿yo qué hago? Mejor no como. Traía un par de tenis, traía 2 blue jeans, 3 camisas y un pantalón de tela. 26 de mayo del 2010, mi mamá con un problema serio que su pierna se había quebrado en 4 partes. Y luego yo llego bien y de repente aparece un dolor en el nervio ciático y metida en una cama. Yo no podía ni lavarme, nadie me hacía caso de mis hermanos porque todos estaban enfocados en el dinerito para mi mamá. Y yo tirado ahí. Pero yo sabía que el Señor tenía propósitos en mi vida y comencé a confiar en el Señor. Fui sano de las 5 hernias, sano completamente. Bueno, nunca me han tocado mi columna y no me la van a tocar, porque Dios sabe que primero yo no tengo dinero y que Él hizo la columna. Entonces hay veces que uno se anima por cualquier cosa. Hay veces que le dicen, bueno, hey, qué feo te veo. Ah, de veras, amor, gracias. Dice que yo adquirí una propiedad en el kilómetro 18. He encontrado un muchacho, ellos están bien posesionados ahí, tienen buenos bienes y todo, y ellos comenzaron con poco, ahora son fuertes. Solo veo a ese muchacho y me dice, ajá, me dice, ¿y ha platicado con la gente de aquí? Usted no sabe dónde se ha metido. Mira lo que vale. Pero miren, me dio un ánimo, un audio que me mandó Jocelyn, la suegra de don Juan y doña Adelita, de Juan Pablo, que anduvo el domingo allá. Miren, ese audio, le dice Jocelyn, ¿cómo es la propiedad? Es bella, mamá. Mamá, la entrada es preciosa. Tienen una cascada bebé y es una quebradita. Ahí no hay carros, mira, hay cosas, ahí hay de todo. Un campamento quiero hacer ahí. Solo tiene como 5 años, 6 años. Y el miércoles vamos a volver, le dice. Y saludes, te mandó el pastor. ¿Y cómo me dijo? Saludame a tu mamá. Eso es un agregado de él. Que un niño diga eso. Cuando dice Dios que de Él es el reino de los cielos, ¿qué le dice ese niño? Que Dios está con usted. Entonces, ¿por qué me voy a desanimar? Y otra vez lo volví a encontrar, me dijo lo mismo. Brother, mira, le digo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Yo no vine aquí a problemas, yo vine a ser canal de bendición. El Señor me ha traído a este lugar. ¿Eso cree usted? Me dice. A mí no me desanima nadie. Ya estuviera yo loco. Mira, ay, no, yo compré mal. Reprendo al diablo, porque el diablo no tiene nada que ver conmigo. Dios no lo mueve de gusto a usted. Y sabe por qué está tratando con usted. Número 4, sin permitir que las circunstancias determinaran su actitud. Mire Pablo, después de que Pablo y Silas fueron azotados con varas y encerrados, encarcelados en Filipos, ellos cantaban himnos al Señor. Están encerrados, están enchachados. Oiga bien, los han azotado y ellos cantaban, ¿va? Por eso dice Dani de Río, alaba. Aunque hayan problemas, alaba, dice. Porque la alabanza mueve el corazón de Dios. Porque Él se mueve en la alabanza. Muchos en esas mismas circunstancias estarían lamentándose de su desgracia,
de su desgraciada situación, pero Pablo y Silas se negaron a permitir que las circunstancias determinen su actitud. Tu actitud determina tu dirección. ¿Será Pablo y Silas? No cantemos y por algo estamos aquí. Me acuerdo cuando me llevaron a mí, a uno de los jueces, me llevaron como 10 jueces acusándome de una serie de cosas. Era mi proceso, era esos 6 años, 8 meses que yo estuve en la Ceiba enfrentando todo. Y me acuerdo que me dijo el juez, usted creo que hoy va a quedar preso porque usted es un pícaro, me dijo el hombre mío. Usted ha estafado a una señora, le quitó su casa y ahora va preso. Yo me quedé callado. Y empezó él y la señora a tirarme, y yo no decía nada. Me dice, ¿usted tiene algo que le defienda? Mire, yo ando esta carta aquí, le digo, que fue escrita por ella, donde me da la potestad de hipotecar la casa. Yo pagué mi préstamo. Sacamos 350,000 empiras, yo le di 200,000 empiras a ella y yo tomé 150. Aquí están mis recibos que yo pagué los 150. Si ella no ha pagado, no tengo nada que ver. Y si el banco quita la casa, yo no la puedo recuperar. Enséñeme esa carta, dice. Y le enseñé la carta yo. Le dice, señora, ¿esta es tu firma? Le dice ella, sí. ¡Ey, guardia, póngale la chacha a esta vieja! Viene a difamar al ingeniero. ¡Ja! Ya me sentí hinchido yo. No le falte el respeto a este hombre usted, si usted misma dio la autorización. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios en Éxodo 14:14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cualquier circunstancia que esté pasando no va a determinar su actitud. Usted debe andar, si solo tiene frijoles ahorita, con un palillo para que digan que comió carne. Cuando usted salga de su casa, estaban buenos camarones. Para que digan los vecinos, está comiendo camarones, aunque no huela nada, pero su actitud. El cristiano debe andar alegre. Mire, un cristiano triste es un triste cristiano. Hay gente que dice que es cristiano. ¿Y cómo ando? Ahí voy, hermano. Aquí con mi enfermedad. Pero yo sé que Dios va a hacer la obra. ¿Y cómo la va a hacer? Si Él ya la hizo. Si Dios subió a la cruz para darle 3 cosas que nadie se las va a dar. Primero, se llevó sus pecados. Segundo, se llevó sus enfermedades y dolencias. Y tercero, se hizo pobre para que usted y yo seamos millonarios. Aquí no estamos hablando de pisto, estamos hablando de millonario espiritual. Y el dinero es un agregado y eso lo pone el Señor. Usted no se preocupe. Sí. Y entonces hay circunstancias que la gente las pone de correr. Si ya le dicen que viene otro huracán, ya está nervioso y el huracán viene la mosquita y yo estoy viviendo en Tegucigalpa. ¿Qué tiene que ver usted con un mosquito? Déjalo allá que los pele. Hay propósitos en la vida. Hay mucha idolatría en los pueblos, hay veces, y se va directamente el huracán para ver si cambian. ¿Qué cree que pasó en Asia? Vinieron 3 olas de 90 metros cada ola, una tras otra, y mató 280,000 personas. Pero ¿sabe que siguen adorando a las budas? Siguen adorando a un viejos panzones ahí. ¿Sí es lo que pasa? Hay veces no cambiamos cuando Dios ha dicho, no tendrás dioses delante de mí, no te vas a arrodillar delante de ningún Dios, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, Dios habla claro. Hay gente que dice sin ofender, y no me quiero meter en esto porque hay temas bien delicados. Hay gente que dice, no, que yo soy hijo de Dios. Un momento, usted es creación de Dios. Para ser hijo hay que parecerse al tata. Y el Padre se llama Dios. Si yo no me estoy pareciendo a Jesús, ando haciendo trampa como el chino. Dicen que el chino llegó a conocer al hijo y dijo el chino, ¿aquí hay trampa? ¿Por qué le dice la enfermera, yo amarillo, mujer negra, hijo blanco? Hay trampa. Hay veces que nosotros somos así. Entonces hay circunstancias que suceden en la vida para que los volvamos a él. Por eso Pablo y Silas alababan a Dios, estaban presos. ¿Y qué pasó después? Se abrió el presidio. Las cadenas se les quitaron. Ni se dieron cuenta por dónde salieron. Así fui yo, 29 de julio del 2004. Se abrió el presidio de Tela. Ya no me metieron en el carro, en la paila, me echaron adentro del carro. Llegué donde el juez y me dice el juez, usted tiene quien lo defienda. Eran 9 años de cárcel por ladrón. Ustedes conocen mi testimonio. Y me dice el juez, ¿usted tiene quien lo defienda? Le digo, no, yo le dije a Jesús que me defienda. ¿Cuál Jesús? Me dice. Le digo, el Hijo de Dios, ubíquese que está en la tierra. Me dice, vaya, busque un abogado. Y me dijo el abogado, ingeniero, ¿tiene dinero? Yo estaba más pelado que la cola de un tacuacín. Le digo, no tengo. Entonces usted se robó los rieles, me dice. Pero cuando regresé yo, me dice, ay, ¿qué pasó?
No, no le digo yo, estoy a lo que usted diga. Hombre, me dice, aquí ha pasado algo, me dice. Hoy queda libre. ¿Cómo? Hoy queda libre, me dice. Su juicio va a ser el 5 de enero, me dice. Solo va a tener que ir a firmar todos los jueves. Y una condena de 9 años se convirtió en una noche. Pero entendí quién me había salvado. O sea, las circunstancias a mí no me preocupan. Hay veces que, mire, hay veces que estamos aquí en el ministerio sin nada. Yo le digo al Señor, hoy oraba al Señor, yo sé que tú nunca fallas, Padre. Yo sé que tú estás ahí. Yo sé que tú haces las cosas posibles. Porque sus circunstancias no pueden determinar su actitud. Mostrando contentamiento en la adversidad. Filipenses 3, del 11 al 13. Generalmente nos gusta el 14, ¿verdad? ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo ese sabemos. Pero la palabra de Dios ahí dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, a estar saciado como a tener hambre, a tener abundancia como a tener escasez. Porque todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, que me fortalece. Para llegar al 14 tuvo que pasar por el 11, el 12 y el 13. Si el 14 hasta lo tenemos de arriba. Pero contentamiento en la adversidad. Pablo no permitió que sus circunstancias determinaran su grado de contentamiento. Vivía por encima de sus circunstancias y no estaba dispuesto a sentirse como una víctima digna de compasión. Hay veces que nosotros solo encontramos a alguien y empezamos a llorar. Y queremos que los tengan compasión. A la gente ya no le interesan las lágrimas. Eso ya pasó. ¿No ha escuchado aquella canción usted? Ya sé que la he escuchado, se la voy a cantar un poquito para que recuerde. Lo que pasó, pasó. Le gustó, como es reggaetón, eso ya pasó. Entonces usted no tiene que dar compasión. Sus lágrimas tienen que ser para el Señor cuando usted le llora. Y gime, le dice, Padre, sé propicio a mi necesidad, Dios amado. Tú estás conmigo, Dios. Pablo así era, mire, y eso es importante. Entendía que él estaba allí por decisión divina y por lo tanto decidió someterse gustosamente a la situación. Así que siguió adelante, resuelto a mantener su enfoque en la misión. Dejémonos guiar por el Espíritu para superar toda adversidad. Dejarse guiar por el Espíritu, no por la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas 5, 19 al 21. Celos, contiendas, herejías, borracheras, laxivias. Los que practican estas cosas no entrarán al reino de los cielos. Y manifiestas son las obras del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Entonces usted cuando anda en el Espíritu, todas las cosas se abren. Contra tales cosas, dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, no hay ley. No tiene problemas usted. No tiene problemas. Yo paso por las postas y los militares paran al que viene atrás o al que va adelante. Pásenme, dicen a mí. Y otro día iba con alguien y si los paran, si me paran, le voy a decir que Dios es bello y que Dios existe. Y vine yo y solo él me paró y le digo, ¿cómo está? Autoridad puesta por Dios, no por el hombre. Usted sabe así, me dice. Sí, así dice la palabra. Mire dónde lo dice. Y le saqué la Biblia mire, Romanos 13, versículo 1 y 2. Ninguna autoridad está puesta por el hombre, sino que todas están establecidas por Dios. Y las que no atienden a las autoridades acarrean condenación para ellos mismos. Váyase, me dice, que usted sí entiende. Nos vemos, le digo yo. Sí, porque toda autoridad está puesta por Dios. Entonces, cuando usted anda en el Espíritu, ¿qué problema va a tener? Pero si anda en contiendas, si anda en celos, si anda en borracheras, tiene que agarrar algo. Tiene que agarrar algo y todas esas cosas traen muerte. Por eso estamos hablando de esto y que Pablo hacía cosas diferentes. Sin perder la frescura espiritual. Pablo siempre orando, siempre alabando, siempre alegre. Su corazón estaba lleno de Dios. Hay una frescura. ¿Ha visto usted qué bonito es cuando cortan la lechuga fresca, ¿verdad? Y que se ve fresquita, que rica el tomate cuando lo parten y está fresquito. Usted debe andar así también, siempre fresca espiritualmente, que su cara, dice la palabra de Dios, que el corazón alegra, hermosea el rostro. Otro día estábamos con tía Alma en el velorio del hijo de Mirtala y le decía una señora, tía, él es doña Alma, es él. Sí, le dice, él es. No, le dice que está bien guapo. El viejo,
que estoy cambiado, ando con frescura. Ah, usted sabe que una gota de miel jala más moscas que un barril de hiel. El 70% de lo que usted es lo refleja en la cara. Cuando andamos ahí se nos ve. Usted tiene que andar con frescura espiritual. Pero, ¿cómo es posible en medio de todas las presiones que nos acosan mantener la frescura espiritual? Mire cómo se obtiene. El apóstol Pablo conocía bien el secreto. Él mantuvo la misma ilusión desde el comienzo de su ministerio hasta el final. La clave está en una renovada comunión. ¿Con quién? Con Dios. Una comunión con el Señor cada día por medio de la lectura diaria de la Biblia y la oración. Ese era Pablo. O sea, no, yo tengo que ir, yo no puedo dejar que mi frescura, el rocío, por eso le decía a su discípulo amado Timoteo, mantener el fuego del Espíritu en tu vida, y a Tito también. La frescura espiritual se mantiene a través de la lectura de la palabra y la oración. Usted no puede estar sin orar, usted no puede estar sin leer su palabra, usted no puede levantarse en la mañana y prender esos canales de destrucción antes de leer la palabra de Dios, antes de orar. Por eso yo recomiendo 5 salmos y un proverbio todos los días. Entonces usted se llena de la palabra, va al Padre, le ora, él le habló primero con la palabra y después oró. Y ya entendí lo que me quiere decir. Eso es necesario para mantener la frescura espiritual. No es que se vestiara usted esas cositas que son muy buenas. Yo uso una que se llama rosa de jazmín. Me gusta, ¿eh? Después de que me rasuro, que me la regaló mi hija, ¿verdad? De un negocio que tienen de foliantes y todo. Y quedó fresquito. Pero eso solo es una frescura. Pero la mía está dentro. Está dentro, porque ya leí la palabra, porque ya oré, porque no voy a ir a enfrentar al mundo, porque yo quiero enfrentarlo, y porque la palabra de Dios dice en el libro de 1 Corintios 10:12, viendo aquel que creyendo estar fuerte, vea y no caiga. Usted no puede sentirse fuerte, nunca. Usted tiene que ir a la palabra, tiene que orar al Señor para que Él lo defienda. Cuando dejamos de mirar al Señor, los obstáculos parecen mayores y fácilmente nos desanimamos. Ahí viene el problema. Mire, la frescura y la paz del aire, y todas esas cosas que Dios ha hecho le traen ánimo. Fíjense que yo me levanto y subo a la terraza y veo cuando está saliendo el sol, cambia de colores para el lado oeste de acá, y ahí está azul, amarillo, anaranjado, tira verde, y digo yo, pucha, qué cosa tan más hermosa. Veo que las palomitas ya van a buscar su comida, que los anates ya están viendo a ver qué consiguen, que el zorzal está cantando. Yo digo, todo eso es frescura también espiritual. Dale gracias a Dios por el medio ambiente y cuidarlo también, ¿verdad? En lo más que podamos. Ahora, entramos acá a una parte, el propósito del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con el sufrimiento? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de circunstancias difíciles? ¿Qué está enseñándolo Dios cuando hay dificultad financiera, cuando hay dificultad de salud, cuando hay dificultad de cualquier situación, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el jefe, con el trabajo que tiene? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Bueno, Pedro nos da una recomendación, que es uno de los versículos clave del pastor Mario Vega conmigo, ¿verdad? Que es este, ¿va? Y ese téngalo presente. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. O sea, tenemos que pasar por el proceso. Pero es un poco tiempo. No es mucho el tiempo. Pero Él va, por último, a establecerlo. Y yo, después de todo lo que yo he pasado, y sigo pasando, porque yo hay veces que soy bien apasionado a la palabra y me quedo escribiendo y tengo algunos fallos con algunas cosas, pero yo digo, Señor, primero tú, después las cosas se van a ir arreglando, porque siempre que yo tengo situaciones difíciles o que me quieren implicar en alguna situación difícil. Hace poco, antier, una amiga de Hualaco me llamó que le dijera a una prima mía de que dejara de tirar maldiciones sobre su hija y todas esas cosas. Yo solo le contesté lo siguiente, le digo, ¿sabe qué? Dios le está hablando
Únese más a Dios, entre más con el Señor. El Señor la trajo a esta iglesia. Usted ha sido bendecida con una hija, fruto del vientre suyo. Y usted también haga cambios en su vida. Mire, Dios me da esta palabra para usted. Jeremías 15, versículo 19 al 21. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en esta tierra por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Porque yo no puedo caer en chisme ni tampoco llamar a la otra rebelde que no quiere cambiar también y decirle, mira, vos estás haciendo mal. No, ¿para qué? No quiero que entrar en eso. Usted mate los chismes y mate todo con la palabra de Dios y que sea Dios quien pelee. Entonces tenemos que ser diferentes. Por eso, entonces, el propósito del sufrimiento, ¿qué me está? Primero, nos capacita para consolar a otros, ¿no es cierto? El sufrimiento los capacita. Y aquí está, el sufrimiento personal los capacita para consolar a los demás. Si a alguien se le muere un hijo, Dios le utiliza en la vida de otro padre que está sobrellevando la pérdida de un hijo. Mira cómo Dios me usa a mí con la muerte de mamá. Porque generalmente me dice, ay, murió mi madre. Le digo, ¿cuántos años tenía? Tenía tanto. Mire, la mía murió hace 5 meses, 27 días hoy. Pero viera qué hermosa y cómo Dios la guardó. Y comienzo a darle ánimo yo. Igual es, por eso dice Pablo en 2 Corintios 1, del 3 al 4. Así como Dios ha sido de consolación para ustedes, sea usted consolación para otros. Los sufrimientos los usan para animar a los demás. Cuando Dios permite las pruebas, también provee el consuelo. Dios quiere usarle a usted en esa situación. Y que usted le cuente a la otra persona, le diga, ¿sabe qué? Yo me acerqué más a Dios, le di mi corazón y Él comenzó a sanarme. Y comenzó a darme ánimo. Yo sé que es duro esto que usted está pasando. Yo sé que toda separación física le duele. Pero Dios, y eso le ayuda a usted. Por eso es el propósito del sufrimiento. Vamos a ser utilizados para otros. Yo siempre uso mi testimonio y mi forma de lo que Dios ha tratado conmigo para poder animar a otras personas. Casi todos los días tengo esa plática con alguna persona que de una u otra forma está viviendo alguna situación que yo vivo o que he vivido. Y entonces yo le digo, mire, esto es así, así. Me dijo alguien un día, mire que ya no aguanto a mi mujer. Y le digo, yo quisiera preguntarle cómo ella lo aguanta a usted. Porque en este ratito que he estado, solo de en contra de ella habla. Tráigamela. No, es que no quiere venir. No, es que no quiere que lo pelee. Que es verdad. Entonces le digo, yo ya pasé por eso. A mí no me venga a decir a mí de mujer porque yo estoy casado y es perra la cosa. Igual la mujer también, le digo yo. Pero ¿qué ha dicho Dios? Le digo, viví con ella sabiamente para que tus oraciones no tengan estorbo. Y usted sabe qué es sabiduría. Es comprenderles, tolerarla, es dejarlas que hablen, déjela que haga lo que quiera. Es sabiduría. ¿Y ellas qué tienen que hacer? Bueno, ahí la palabra de Dios dice, mujeres respeten a sus maridos para que los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por el comportamiento de ellos. Me dice, si no cambia, pues si no cambia el problema de ella, pero usted ya hizo su parte. No, es que yo quiero que me la quite. No, eso no le pida tampoco. Porque vean, no lo quiten a usted y venga otro. Y se quede con la casa y se quede con los carros y después brinque. Mejor dígale al Señor, toma posesión de esta situación, de esta rebelde. A ver qué haces con ella. O viceversa. Tenga cuidado, le digo yo. Pero no me venga a decir a mí que no. No, mire que yo no aguanto la finanza. Mire, yo estuve pelado. Yo pasaba frente a Burger King en La Ceiba y respiraba el humo. Decía yo, qué Whopper me estoy comiendo. Y las papitas con la salita que le ponen y yo andaba. Me mandaban a hacer mandados y yo empecé a ser honesto, que les traía los vueltos de acuerdo a la factura. Yo podía comprarme mi hamburguesa y decirle, ¿valió tanto? No podía hacer eso porque no me pedían facturas, yo las presentaba. Pero olía las hamburguesas y algún día voy a volver a comer. Porque Dios me hizo pasar por un proceso financiero, porque yo no era cuidadoso en mis finanzas. Nunca tuve una zona de amortiguación, nunca ahorré nada, nunca fue visionario en las cosas que compraba cosas por emoción y las vendía también mal. Entonces Dios comenzó a tratar con mi finanza. Entonces yo
aprendí todo eso y soy de consolación para otros. Y por eso es que alguien me enseñó a mí algo muy valioso, que lo decía anoche en la reunión de parejas que tuvimos, que un hombre a mí me dijo, hay dos formas como salir adelante. Me dice, ¿cuáles? Uno me dice, déjate ayudar, pedí consejos, buscar consejos de tu pastor o de alguien que está pues, donde estés y avanzar, de los familiares también que son centradas. Buscar consejos. Le digo yo, y la número 2, cuidando los centavos porque los lempiras se cuidan solos. Qué bonito. Hoy no tengo nada, pero ellos se cuidan, ahí vamos para adelante. Entonces uno tiene que ir aprendiendo. Entonces lo que le ha pasado tiene que ser usado para otros y para otras. Porque recuerde que tarde o temprano vamos a estar allá. Entonces nosotros tenemos que avanzar y proclamar a Jesús. Número 2, nos enseña a esperar en Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40, del 1 al 3, pacientemente esperé en Jehová y oyó mi clamor y me sacó del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre roca y endereció mis pasos. Lo verán muchos y temerán a Jehová, dice el Salmo. Entonces, ahí mire, cuando Pablo había perdido ya la esperanza de vivir, aprendió a confiar. Y Dios le mostró su extraordinario poder, el mismo poder que utilizó para resucitar a su Hijo Jesús de la tumba. Qué perspectiva tan estupenda de su propio sufrimiento. Dios traerá a tu vida todo lo que necesitas. Espera y confía en Él. Espera. Por eso el Salmo 37, versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te molestes por lo que avanzan, dice Dios, porque no están conmigo. Yo doy la bendición. Si algo he aprendido yo es esperar en Dios, en todas mis circunstancias, en todos mis problemas que tenga. Estuve esperando 18 años, 2 meses, para que Dios me restaurara un lugar donde yo tomara posesión. Y cuando yo llegué a ese pedacito de tierra que Dios ha puesto en mis manos, yo me hinqué al Señor y levanté mis brazos y comencé a llorar y le dije al Señor, gracias Dios, porque aquella palabra que tú me diste el 10 de agosto del 2004, en el capítulo de Finet, en el Hotel Big Siesta de La Ceiba, cuando el hombre me dijo, dice el Señor que te va a restaurar todo lo que te comió el saltón, el revoltón, la langosta y la oruga. Joel 2:25 hoy se está cumpliendo en mi vida. Porque supe esperar en el Señor. Nunca me he desesperado en ninguna situación de mi vida. Si no tengo, voy a Él. Si tengo, glorifico su nombre. Por eso la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, dice, en el día del bien, gózate del bien. Y en el día del mal considera, pues Dios trae los 2 días para que nadie encuentre nada fuera de su presencia. Sea Dios dice, cualquier día que sea, disfrútalo. Pero hay muchas veces que nosotros amanece el día opaco y que va a llover, qué feo está el día hoy, dice, ay no, dice, no puede ser, si usted no hizo el día, pues, póngase unas botitas de hule, compre un capote, una gorrita porque no se le moje el pelo a las mujeres que después están todas desgrañadas, porque eso es lo que haga, pues. Y el varón una buena chumpa para que no le pegue gripe después, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver el día? Pablo nunca anduvo viendo, Señor, qué feo el día que hiciste. No. Si dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, que por Él, que Él creó todo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Si el día es oscuro, usted póngale luz. Si el día no es del color, que póngale el color usted. Pues. Un día Dios me va a permitir tener una iglesia que los asientos van a ser de colores. Pullman y de colores, anaranjado, verde, azul, negro, café, rosados, y algunos que andan con esta cosa del 31, pues que se sienten en los negros, ¿va? O sea, porque quiero hacer un experimento, cómo anda el estado de ánimo de la gente. Entonces, va a haber unos diáconos reciben, ¿qué color quiere? No quiero rojo, vamos para el rojo. Y yo quiero anaranjadito, venga, lo sentamos en el anaranjadito. Porque es parte de esto, de esta misma. Como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Quiero tener una iglesia así bonita, sonriente. Sueño con una iglesia también con unas mesas
de comida en la mañana, qué rico, ¿verdad? Quiero un omelette, me da dos huevitos por favor y me le echa, no me los haga como dicen en unos menús que he visto ahí, huevos divorciados, no, a mí me los junta por favor. ¿Qué menú ese va? Huevos divorciados, me dice mi esposa, cuidado vas a pedir ese plato que te tumbo, me dijo el otro día. Que vamos a un restaurante de aquí, huevos divorciados, dice, yo no como huevos divorciados, no, le dice, huevos casados. Tenemos que ser diferentes, iglesia. Por último, nos libera del orgullo y nos hace depender de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temerá, porque Él estará conmigo. Y ahí dice Dios, Jehová es mi pastor, nada le va a faltar, y le va a mandar la yuca, le va a mandar todo le va a mandar el Señor. Haga como aquella señora que me encanta contarlo. No tenía nada en la casa. El esposo se había ido y tenía 3 hijos. Y un pastor estaba predicando y ella llamó y le dice, pastor, ore por mí que no hay nada en la casa. Y aquel pastor declaró una palabra profética sobre su vida y empezó a decir, Padre, tú le suples la necesidad de esta sierva, tú sos con ella, Dios, manda del norte y del sur, del este y del oeste provisión para esa dama, porque tú has dicho que las viudas van a ser bendecidas por ti. Comenzó aquel hombre y estaba escuchando uno que tenía mucho dinero pero era ateo y le dijo al chofer, agarra la camioneta vos y anda a comprarle todo a esa vieja en la manzana mordida para que miren las bolsas que son verdes, le dice. Y llegó aquel con las bolsas de la manzana del supermercado de la manzana mordida. Y decía la señora, ay, chuleta ahumada, ay, queso, ay, quesillo, ay, jamón, ay, tilapia, y aquella gritazón. Y le dijo al hombre, cuando te pregunte quién se la manda, decirle que se la mando yo, porque de arriba no cae nada. Que dejen de estar creyendo en hombres que los tienen adormecidos, dijo el hombre. Y le dice el hombre que le dio todas las cosas, señora, usted no va a preguntar quién se lo manda. Y le dice, no, le dice la señora, porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Sí, así es el Señor, así es, nada me faltará, dice el Señor. Entonces el sufrimiento le quita el orgullo. Somos muy orgullosos nosotros. Entonces cuando usted sufre, lo aprieta un poquito el Señor, pero lo que quiere el Señor es liberarlo y que dependa de Él, que usted sepa que si no hay, no hay, y hay que masticar el agua, porque como no hay. Pero cuando tiene los grandes platos ni se acuerda del Señor. No, ya no quiero, dice. ¿Qué cosa? Entonces le quita el orgullo. Pablo comprendió de esta forma que nuestra debilidad es la que nos hace realmente efectivos. Nuestra debilidad nos hace depender de la gracia de Dios y es en ella donde encontramos las fuerzas necesarias para seguir adelante. Dice que 3 veces oró para que Dios le quitara el aguijón y que le dijo Dios, bástate mi gracia porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Muchas veces Dios nos quita las cosas para que lo tenga así a uno. Pero cuando lo sometemos a Él, nosotros después comenzamos a ver la gloria. Si no me hubiera ido ese vértigo, yo no oro. Viera cómo clamaba, quítame esta lumbencia, Señor. Quítame esta lumbencia. Porque mire que yo duermo para este lado, mi esposa para el otro. Entonces mi esposa quiere que yo la abrace para que duerma. El problema es que cuando yo me ponía por este oído, me hacía el oído, y cuando yo me daba vuelta parecía que me levantaba de la cama, era horrible. Y yo le decía, mejor para el otro. No, para acá, me decía. Ella no sabía lo que estaba pasando porque yo no le decía. Porque para qué le iba a decir si siempre me iba a jalar. Pero ahora viera qué bonito me hago para donde ella. Y el oídito librito, no me duele nada. Pero me tuvo el Señor quebrantando. Muchas veces cuando Dios los levanta a uno como pastores, ya nosotros estamos soplados. No, por favor, ahí me dice cuándo la puedo ver porque yo estoy muy ocupado. No es cierto. No hay que soplarse. Uno siempre debe ser un siervo humilde y no olvidarse de donde Dios lo ha levantado. Y a mí me encanta que me digan pastor, porque ese es el ministerio que Dios ha tenido ya. Ya solo hay 3 ministerios: pastores, evangelistas y maestros. Porque Dios habla claro en Hebreos 1, versículo 1. Dios hablando en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy los ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero y por quien hizo todas las cosas. Yo le pido al Señor siempre humildad con todas las personas que trate, humildad en todo lo que yo haga, que no se me quite a mí eso de ver que tengo que botar papeles todavía, que tengo que venir a colocar sillas, que
que tengo que trapear o que tengo que hacer cosas aquí en la iglesia. Yo le pido al Señor eso, que mi corazón se llene siempre de humildad, porque por eso Dios trata. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:5, Él ama a los humildes y ve de lejos a los soberbios. Por eso viene a veces el sufrimiento, para quebrantar esa caparazón de orgullo, que solo por el sufrimiento nosotros lo hacemos. Decía Mario Vega en la mañana, mientras él vivía en su abundancia y sus cosas, él le dijo un día al Señor: ya deja de tratar conmigo, hombre, yo ya estoy bien. No, Dios no paró hasta que le quebró la pata y lo reventó. Eso lo hace humilde a uno. El sufrimiento es parte de eso. El tiempo de depender es tiempo de depender totalmente en Dios y no en nuestras propias habilidades, porque si no, fracasaremos en todo. Esa es una gran verdad. Conclusión del tema de esta mañana: Pablo no había sido vencido. Él consideraba que todos los sufrimientos por lo que había pasado a lo largo de su ministerio, e incluso la muerte que parecía anticipar con claridad, todo ello valió la pena con tal de servir al Señor. Según de Timoteo 1:8, Pablo aprendió: vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Job 11:18. Si tú dispusieras tu corazón, le dice el amigo Job, si extendiera a él tus manos, si ninguna iniquidad permitieras en tu casa, la vida te será más fácil. Tendrás esperanza y dormirás tranquilo, y muchos suplicarán tu favor. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ser personas completamente diferentes. Yo bendigo su vida esta mañana por haber venido a escuchar la palabra de Dios. Y estoy muy alegre al verlos y saber que Dios tiene grandes cosas para sus vidas. Como pastor, le digo honestamente, principal de esta obra, Dios está haciendo maravillas en nosotras. Y está, como dice Ezequiel 36:26, arrancando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Eso es lo que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros. Y yo sé que sus hijos, sus hijas y todo aquello que todavía no se ha agregado, Dios lo va a agregar, porque el poder de Dios va a estar sobre su vida. Y eso es importante saberlo. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga siempre. Estaba joven el pastor en ese tiempo. Todavía no tenía plateado para este lado, pero eso me ayuda a animarme más. No teníamos nada, apenas aquel escenario que está atrás, y ese único pedacito que lo hizo Tita, Roxana, su esposo que está en la presencia del Señor, don Oscar, Ati, Dulce, y todos. Tesla estaba en ese tiempo, Tirsa y Juan, y los dos hijos de Tirsa hicieron ese escenario. Y no lo quito ni lo voy a quitar nunca mientras estemos en esta iglesia, porque me recuerda de dónde, ¿verdad, Tita? Los levantó el Señor. No teníamos cielo raso. Roxana decoró con unos lienzos y ya se miraba mejor la iglesia. Muchos que han estado aquí en este ministerio saben que no era fácil. Y miren ahora cómo estamos. Que algunas veces hasta dicen: apaguen lo que hace frío. Dios ha sido bueno, iglesia, va a seguir siendo. Pero recuerden esta palabra que Dios les manda hoy a toda la iglesia en San Juan 15, versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid todo lo que querráis y os será hecho. La permanencia le da posesión y le da poder para disfrutar todo lo que Dios tiene para su vida. Que el Señor les continúe bendiciendo y haga resplandecer el rostro sobre ustedes. Muchas gracias.
sentir tu gozo, podemos sentir